Muy buenas quimicaces, espero que estéis muy bien y preparados para el vídeo que nos espera hoy, que es el cuarto saber básico, el último del bloque de contenidos para contenidos los bloques de física y química de cuarto de ESO, en el que veremos la termodinámica, qué es eso de la termodinámica, y la cinética de las reacciones químicas. Vamos a prepararnos, comenzamos el vídeo. Bien, la termodinámica, digamos que es la ciencia que estudia las transferencias de energía que ocurren en los procesos. La termodinámica asociada a una reacción química habla un poco de qué ocurre con esa energía. Y cuando la termodinámica se explica solo para reacciones químicas, digamos, ese estudio físico se lleva a denominarse termoquímica o termodinámica asociada a las reacciones químicas. Entonces, vamos a ver algunos conceptos básicos. Nosotros hasta ahora de las reacciones químicas lo que sabemos es que hay unos elementos que se llaman reactivos, como en este ejemplo que tengo aquí, que van a sufrir un choque o una colisión, y si esa colisión cumple las condiciones adecuadas, se va a producir una ruptura de enlaces y se van a formar unas moléculas diferentes por formación de enlaces nuevos. Eso es lo que denominamos la definición de una reacción química. Tenemos que tener en cuenta que el hecho de que los átomos se encuentren enlazados entre sí significa que tienen inherentes una energía determinada. Si yo pienso, por ejemplo, y digamos, desmonto esta molécula de metano, yo voy a tener un carbono unido a 4 átomos de hidrógeno y aquí de esta forma sí que se van a poder ver los 4 enlaces carbono-hidrógeno que forman la molécula de metano. De igual modo, estas dos moléculas de oxígeno van a tener una unión de enlace doble, ¿vale? Dos moléculas y aparecen las dos moléculas. Entonces, cada uno de estos enlaces va a romperse. Esta molécula tiene una energía determinada por el hecho de tener esos 4 enlaces y esta tiene una energía diferente, seguramente menor que esta, porque solamente tiene un enlace doble cada una de ellas. Si nosotros hacemos lo mismo con estas moléculas de aquí, la de dióxido de carbono, me va a quedar algo así, entonces voy a tener dos enlaces carbono doble oxígeno que tienen una energía determinada. Y en el caso del agua, pues como ya sabéis, también tengo dos enlaces oxígeno-hidrógeno. Entonces, estos enlaces se rompen y estos enlaces se forman. Si nosotros hiciéramos un pequeño sencillo gráfico en el que yo ponga, por ejemplo, aquí la energía que tiene asociada a cada una de las sustancias que participan en la reacción, y aquí pongo el transcurso de reacción, es decir, el hecho de que la reacción va transcurriendo en el tiempo, va teniendo lugar, nosotros podríamos representar una energía como aproximadamente por aquí. Entonces podemos decir que la suma de todos los enlaces carbono-hidrógeno y la suma de todos los enlaces oxígeno-oxígeno tienen esta determinada energía, ¿vale? Unos julios determinados. Entonces pongo por aquí que esta es la unión de CH4 más O2. ¿De acuerdo? Esta línea representa en este gráfico la energía de esos dos enlaces. Si una vez que la reacción transcurre y tiene lugar, estas moléculas tienen una energía inferior, supongamos que tengan una energía a esta altura de aquí, que si fijamos en la gráfica está por debajo, ese CO2 y agua, se dice que en el paso de esta energía a esta energía se ha perdido calor, ¿de acuerdo? Y evidentemente es lo que ocurre. Nosotros podemos ver como en esta reacción de combustión en la que está prendiendo, nosotros cuando encendemos una llama, por ejemplo una llama de butano en un mechero, observamos como ahí tengo butano, que es un compuesto que tiene mucha energía, pero cuando se libera, cuando se forma dióxido de carbono y agua, se libera un montón de energía y notamos el calor, la llama y la luz, que son las formas en las que las reacciones transmiten energía. De igual forma hay reacciones químicas en las que la energía se absorbe. Así, por ejemplo, cuando nosotros disolvemos sosa cáustica en agua, observamos que el vaso de precipitado donde la estamos disolviendo se está enfriando, es decir, nos está quitando calor de las manos o del entorno. Entonces absorbe energía. Sería el caso en el que estas moléculas estuvieran por encima. Entonces de aquí tengo que subir y esa energía de subida la cojo del entorno. Luego podemos decir que la energía asociada a esta transferencia se le va a llamar entalpía, ¿vale? Que lo represento con la delta, que significa incremento, de H, que significa entalpía, ¿de acuerdo? Es una magnitud nueva, entalpía, que simplemente me habla de la diferencia de energía o la diferencia de calor que hay entre reactivos y productos.
en el tránsito de reactivos a productos. Si yo hago esa diferencia de energía, que hemos dicho que es una recta, y pongo la energía de productos menos la energía del reactivo, yo aquí tengo dos opciones. Esa diferencia entre la energía de productos y la energía de reactivo puede darme un valor positivo. ¿Qué significa que me da un valor mayor que cero? Positivo, pues que los productos están por encima de energía de los reactivos, es decir, no sería este caso. Tendríamos la gráfica en la que esto estaría por encima. Cuando la entalpía me da positiva, la reacción absorbe calor del entorno. Tendríamos el gráfico que sería representado de esta forma. Aquí tengo los productos y los reactivos están por encima de energía, ¿de acuerdo? Entonces aquí pongo energía y aquí pongo el transcurso de reacción. Tendríamos el caso en el que aquí se está absorbiendo calor, que es el caso A, y en este caso se está perdiendo calor, que es el caso B, es cuando es negativa. Luego, si la entalpía, y aquí viene la clave, cuando la entalpía o calor intercambiado en una reacción química es positivo, significa que la reacción absorbe calor en su transcurso. Y se dice que la reacción es endotérmica, porque absorbe calor. Cuando la entalpía o calor asociado a una reacción es menor que cero, significa que suelta el calor que le sobra, que es esa diferencia, y entonces se dice que la reacción es exotérmica. Que si observamos el origen de las palabras, exotérmica, calor hacia afuera, endotérmica, calor hacia adentro, absorbo o expulso calor. ¿De acuerdo? Entonces, esta sería la parte termodinámica de las reacciones químicas. Veamos qué es la cinética y cómo de alguna forma están interconectados estos dos conceptos. Pues en esta segunda parte del vídeo hablaremos de la cinética de las reacciones químicas. La cinética puede definirse como la ciencia que estudia la velocidad en la que transcurre una reacción química. Nosotros podemos tener casos en los que las reacciones son lentas, como por ejemplo la oxidación de un trozo de hierro en el exterior. Las reacciones también pueden ser rápidas, como por ejemplo cuando yo añado bicarbonato a un poco de vinagre, la efervescencia surge de forma inmediata, y tenemos también incluso las que son muy rápidas, que también se llaman explosivas. Una reacción explosiva como por ejemplo la combustión de la pólvora, ¿vale? La explosión, ¿no? Ocurre de forma inmediata. Bien, eso sería a nivel cualitativo, ¿no? Cualitativo. No estoy dando ningún número, estoy dando una información, una característica, una propiedad. Cuando nosotros nos metemos en el estudio cuantitativo, ya a nivel de medir, de tomar un valor, estamos un poco más ya metiéndonos en la parte de la cinética. Para nosotros lo que nos va a interesar es cómo se conecta un poco la cinética con la termodinámica, para lo cual debemos recurrir un poco a la teoría de las colisiones, y una que enlaza con esta que se llama la teoría del estado de transición. Teoría del estado de transición. Veamos en qué consiste, esa teoría. Para ello vamos a mejorar, por así decirlo, lo que se llama el perfil energético, que es lo que justo acabamos de ver con la parte de termodinámica. Habíamos dicho que si en el perfil energético, curva de energía de una reacción química, nosotros representábamos los dos ejes, ordenada y abscisa, y aquí pondríamos el transcurso de la reacción química, y aquí poníamos la energía asociada a los distintos elementos. Si nosotros colocamos un estado de energía, por ejemplo, tal que aquí de reactivos, supongamos que los reactivos tienen ese nivel de energía, lo situamos en la gráfica, la reacción transcurre y vamos a suponer que una reacción exotérmica en la que suelta calor. Entonces hemos dicho que en ese caso los productos deben de estar por debajo de la energía. ¿Vale? Estamos en el caso de una reacción exotérmica y la voy a representar como que la entalpía es negativa. La teoría del estado de transición dice
que, al igual que la teoría de colisiones nos decía que para que una reacción tenga lugar debe producirse un choque entre las moléculas de reactivo y que este choque debía de cumplir un par de condiciones, que tuviera la suficiente energía y la orientación adecuada para que tenga lugar la reacción. No solo sirve con el hecho de que el producto tenga más baja energía y por tanto sea más estable, puesto que sus enlaces tienen menos energía asociada que el caso de los reactivos. Esto se puede entender si yo pienso, por ejemplo, en un vaso con gasolina. Evidentemente la gasolina es un compuesto que tiene mucha energía y al combustionar liberamos esa energía en forma de calor, explosión, hacemos movernos los vehículos de combustión como los coches y el producto, que es lo que se echa por los gases de escape, son dióxido de carbono y agua, es mucha menos energía. Esa gran diferencia entre reactivo y producto me va a dar mucha energía asociada. Sin embargo, ¿por qué no ocurre de forma espontánea esa reacción? Pues no ocurre porque a lo mejor necesito suministrar una energía suficiente que me permita que el choque sea con la suficiente energía. Luego, el impedimento o barrera energética por la cual no tiene lugar de forma espontánea es lo que nosotros vamos a llamar la energía de activación o energía necesaria para que la reacción tenga lugar. De esa forma, el perfil quedaría así. Primero, tengo que suministrar energía suficiente hasta que se produzca esa ruptura de enlace y una vez que los enlaces se han roto, se forman los nuevos que dan lugar a productos más estables. Y esa energía necesaria que hay que suministrar a los reactivos se llama energía de activación. De forma que los reactivos pasan por un estado intermedio, un estado de transición entre productos y reactivos, que realmente no es un compuesto químico real, se representa con ese símbolo, sino que es un ente en el que se están formando a la vez que rompiendo enlaces. Es una estructura de muy alta energía, efímera, es decir, dura muy poquito, que rápidamente da lugar a los productos. Y este será el perfil energético real de una reacción química en el que nosotros incluimos estado de transición y también la termodinámica. Enlazamos los dos conceptos. En el caso del perfil de una reacción endotérmica, nosotros la única diferencia vamos a tener, aquí siempre hay que indicar en cada eje qué es lo que estamos estudiando. En el eje de ordenada se estudia la energía, aquí ponemos la transición, o sea, el transcurso de la reacción química, perdón, es decir, el tiempo en el que va transcurriendo la reacción química. Si ponemos los reactivos al mismo nivel de energía, pero en este caso la reacción es exotérmica, endotérmica, incremento de H es mayor que 0, reacción endotérmica, en ese caso hemos dicho que vamos a tener un producto por encima. Reactivos y productos. Del mismo modo, necesitamos suministrar una determinada energía, denominada energía de activación, ya lo hemos dicho, a los reactivos para que una vez que tenga lugar, entonces baje. Y esa energía necesaria que hay que suministrar la tenemos en este caso. Entonces, en ambos casos, la energía que hay que suministrar, en el caso de las reacciones endotérmicas, por supuesto, es superior. Y podemos ver aquí que esa diferencia de energías entre producto y reactivo, esa recta entre este valor y este valor, sigue siendo la entalpía. Aquí la entalpía como producto está por encima. Imaginaros que este valor son 300 y este 200, 300 menos 200 me sale un valor positivo. Si este sigue siendo 200, pero ahora este es 100, 100 menos 200 me sale menos 100, valor negativo. ¿De acuerdo? Estos serían los dos perfiles energéticos y esta sería la teoría del estado de transición que, repito, me dice que cuando los reactivos producen un choque efectivo se crea un intermedio de reacción que no es una molécula real, sino un estado energético de muy alta energía, un máximo en la curva, que una vez que se reorganiza y se forman enlaces nuevos, entonces da lugar a la estructura final, que son los productos. Bien, y para terminar esta parte, veamos cuáles son los factores que tenemos que tener en cuenta o que podemos modificar para alterar una reacción química. Por ejemplo, si nos interesa que la reacción química vaya más rápida, por ejemplo, si estamos en la industria química y queremos fabricar un producto. Veámoslo. Bueno, aquí tenemos los factores que afectan a la velocidad de las reacciones químicas. En primer lugar, es muy importante la naturaleza de los reactivos. Eso es el estado de agregación en el que se encuentran los reactivos. Obviamente, la frecuencia de los choques efectivos va a ser mucho mayor si los reactivos son gases, puesto que se mueven en todas las direcciones, ocupando todo el espacio que los contiene, mayor que en el caso de los líquidos, que se quedan en el fondo del recipiente,
o de los sólidos que solo pueden reaccionar en la superficie en la que contacta uno con otro, ya que ahí es donde se puede producir la colisión entre los productos. Así que este sentido es obvio, ¿verdad? Nosotros reactivos gaseosos siempre son los más rápidos. También es importante la concentración de reactivos, sobre todo especialmente en el caso de disoluciones. Si yo estoy mezclando dos disoluciones de reactivos, si en una hay mucha más concentración, significa que hay más presencia de ese reactivo y por lo tanto será más frecuente el hecho de que los choques. Y si los choques son más frecuentes, también será más frecuente los choques efectivos. Entonces es una forma en la que pretendemos colisionar, ¿no? Si yo siempre pongo el ejemplo de que en una aula vacía introducimos 3 alumnos que decimos que se estén moviendo con los ojos vendados, el número de choques que habrá en 10 minutos será mucho menor que si en lugar de introducir a 3 alumnos con los ojos vendados, introducimos a 15 alumnos, ¿no? Entonces, en el caso de que haya más concentración, el número de choques aumenta. También ocurre con los gases, por lo mismo. El caso del grado de división para partículas sólidas. Bien, vamos a suponer que nosotros queremos hacer una reacción en la que un ácido ataca a un metal, ¿vale? Por ejemplo, una reacción que hemos puesto en vídeos anteriores, el aluminio que es atacado por el ácido clorhídrico. Cuando yo introduzco un trozo de aluminio dentro de una disolución de ácido clorhídrico, en la superficie de ese metal se produce la reacción. Y a medida que se va consumiendo, va entrando hasta que llega al núcleo y termina deshaciendo completamente el metal. Esa reacción va a tardar mucho porque solo ocurre en la superficie de ese sólido. Si yo a ese aluminio lo pulverizo con una lima y luego polvo de aluminio, inmediatamente el aluminio va a reaccionar explosivamente porque digamos que hay mucha mayor superficie de contacto, ¿vale? O lo mismo, si quiero disolver una tiza, o pensemos por ejemplo en una pastilla efervescente, un fármaco efervescente, si nosotros lo pulverizamos, lo machacamos con la cuchara y lo echamos en agua, va a disolverse mucho más rápido que si lo metemos la pastilla entera. Así que, grado de división de sólido. En cuarto lugar, la temperatura. Obviamente la temperatura va a aumentar la energía cinética y los reactivos se van a mover más rápidos. Si se mueven más rápido, no solo se van a encontrar con más frecuencia, sino que además los choques van a tener mayor energía. Luego, aumentar la temperatura suele ser uno de los factores principales si lo que queremos es acelerar una reacción química. Y por último, la presencia de catalizadores. ¿Qué son los catalizadores? Los catalizadores son unas sustancias químicas que van a participar en la reacción, pero no se van a consumir, sino que van a hacer que el estado de transición tenga menos energía y, por tanto, más fácilmente se va a superar la barrera energética. Estos catalizadores, en la parte de biología, en los seres vivos, se les llaman enzimas, ¿vale? Y tienen la misma función, acelerar las reacciones, en ese caso, metabólicas. Veámoslo cómo actúa un catalizador en un perfil de reacción. Vamos a suponer el caso de un perfil de reacción exotérmica, como siempre ponemos aquí energía, aquí transcurso, ¿de acuerdo? Que nadie me haga una gráfica sin ponerme qué es lo que se está estudiando en cada uno de los ejes. Colocamos, por ejemplo, aquí los reactivos y vamos a suponer que los productos están por encima, es decir, estamos en un caso de una... Dejo un segundo para que lo penséis y están por encima, que es endotérmica o exotérmica. Muy bien, endotérmica. Es una endotérmica porque la entalpía es positiva, ya que necesito ganar calor para mantenerme por encima de lo que tenía antes. Si yo pongo el perfil de una reacción normal, suponemos que este de aquí será la energía de activación o barrera energética, ¿de acuerdo? Aquí está el estado de transición. Entonces, el catalizador va a unirse a esa molécula de reactivo dando un estado de transición más estable. ¿Qué significa más estable? De menor energía. Entonces, el estado de transición de la reacción catalizada se va a encontrar a esta altura. Por lo tanto, es más fácil llegar al estado de transición y más rápidamente se va a llegar al producto. Luego, de color rojo, presento la energía de activación prima o de la reacción catalizada. En vez de prima voy a poner catalizado. Estado de transición de la reacción catalizada. Luego, en definitiva, y a modo de resumen, un catalizador es una sustancia química que acelera la reacción química. ¿Cómo lo consigue? Bajando la energía de activación. No toca los reactivos, no toca los productos, que se quedan igual.
Al bajar la energía de activación, se acelera el proceso porque es más fácil superar la barrera energética si tiene menos energía. ¿De acuerdo? Pues esto es todo lo que hay que saber para la termodinámica y cinética de las reacciones químicas, cuarto de eso. Así que bueno, a ponernos las pilas, estudiar mucho y nos vemos en clase. Saludos.